Si los delincuentes más peligrosos, como Dos Pistolas Crowley, como Arquímedes Puccio, como Robledo Puch, como Al Capone, como Pablo Escobar, como el Chapo Guzmán, como los grandes dictadores de la historia, si todas estas personas que fueron autores de los más terribles pecados no se culpan de nada, ¿qué cree usted que hacen las personas como vos y como yo ante nuestros pecados, errores, como quieras llamarlo, mucho más irrelevantes y de menor importancia? Como por ejemplo pasar un semáforo en rojo, tirar basura en la calle, conducir a exceso de velocidad, ser infiel, insultar a quien cometió una torpeza, bajarse a pelear a quien nos contestó mal. Sin duda son actitudes agresivas que están mal, pero nos justificamos a nosotros mismos cuando las hacemos. Nadie se ve a sí mismo como una mala persona. Ni hablar estos terribles criminales famosos que si se culparan a sí mismos de algo no podrían haber hecho lo que hicieron, ¿verdad? Actuamos justificándonos todo el tiempo. Porque como la mente, su función es la de que sobrevivamos, cuando otro nos acusa de algo, lo ve como una alarma, una alerta de peligrosidad. Alguien me está acusando de un error. Alarma, peligro. Este se cree más importante que yo. Alarma, peligro. Todo esto hace justificar nuestra supervivencia. Porque si hay otro más importante que yo que me está acusando de algo, por ende me está haciendo sentir menos importante, eso hace peligrar mi supervivencia. Así funciona la mente que tiene una programación anticuada. Una programación anticuada. Entonces, por ejemplo, te voy a comentar el caso real, dejando de lado a todos estos grandes criminales, bajando a una realidad suya y mía, de, por ejemplo, Jorge Juanes. Jorge Juanes era el coordinador de seguridad de una compañía de construcción y una de sus responsabilidades era hacer que los empleados de la obra usen sus cascos cuando estén trabajando. Cuenta Jorge Juanes que cada vez que se encontraba con un obrero sin el casco puesto, le ordenaba con mucha autoridad que se lo ponga, que cumpla con las ordenanzas. Y como resultado, obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres se volvían a quitar el casco, ni bien Jorge, el coordinador de seguridad, se daba media vuelta y se iba. Así que Jorge Juanes decidió probar otro método al ver que no le estaban dando resultados los métodos que venía implementando de ser estricto y autoritario, porque obtenía una obediencia desganada y ni bien se iba, volvían a la misma. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, cuando volvió a encontrar a un obrero sin su casco, le preguntó simplemente si le resultaba incómodo o no le iba bien, y le recordó en tono amistoso que su misión era la de protegerlo. El casco estaba para eso, y le sugirió que lo usara siempre que estuviese en la obra, porque por más de que fuese el obrero más competente del mundo, seguramente no todos sus compañeros lo eran. Y a algunos se le podría caer una herramienta, un ladrillo o lo que sea en la cabeza, lesionarlo gravemente o matarlo.
Y encima el seguro no lo iba a reconocer por no estar usando los elementos de seguridad como corresponde. El resultado de esta actitud, ¿cuál se imagina usted que va a ser? Imagínate, vos sos un obrero, estás trabajando en una obra de construcción, tenés que usar el casco. No lo usás por la razón que sea, incomodidad, rebeldía, desgano, y viene el supervisor y te dice, tenés que usarlo, usá el casco porque hay ordenanzas que indican que tenés que usar el casco. Y el jefe te lo dice, te lo pones con desgano y ni bien se va, como hincha las pelotas este. Pero si te lo piden por las buenas, si te dicen, che, ¿qué pasa? ¿No te molesta el casco? ¿Te es incómodo? Es una pena que teniendo los elementos de seguridad no los use. Porque está bien, a lo mejor vos no lo necesites, pero seguramente no todos son tan buenos en la obra como vos. Y si alguno comete un error y te perjudica a vos, además de que vas a quedar lesionado o muerto, no te va a reconocer el seguro y eso va a ser doblemente perjudicial para tu familia. ¿Cuál pudo haber sido el resultado? Y un mayor apego a las reglas sin ningún tipo de resentimientos ni tensiones emocionales. Por las buenas se llega mucho más lejos en la vida. Las personas se autocritican y se hablan a sí mismas con cierta dureza. Tienen un diálogo interno bastante de autorreprobación, pero no aceptan las críticas de los demás. Somos duros para criticarnos a nosotros mismos. Tenemos un diálogo interno severo, pero cuando viene otro a decirnos lo mismo, no lo aceptamos. Por ejemplo, cuando llegas tarde al trabajo, porque saliste tarde de tu casa sin ningún motivo, te decís a vos mismo, qué tonto, debí haber salido antes, siempre me pasa lo mismo. Te hablas con dureza, pero si viene otro y te dice, sos un tonto, tenés que salir antes de tu casa, te vas a poner a la defensiva. Vas a decir, ¿y este qué tiene que venir a decirme que llego tarde? ¿Verdad? ¿Te pasó alguna vez? O por ejemplo, si estás hablando con la chica que te gusta y vas pensando, tengo que invitarla a salir, tengo que invitarla a salir. Y al final no te animás. Llegas a tu casa y te vas a decir a vos mismos, tendría que haberme animado. ¿Cómo no le voy a decir que si tenía ganas de ir a tomar algo, que me parecía bonita? Soy un cobarde. Pero si otro te dice lo mismo, de que sos un cobarde, de que te tendrías que haber animado, de que cómo no le vas a decir lo que pensás, te vas a defender, te vas a poner a la defensiva, te vas a justificar diciendo, y pasa que no era el momento indicado, no noté ningún interés especial, o lo que sea. O si estás lavando los platos, cuando se te patina un vaso, se te cae al piso y se te parte en 1000 pedazos. La primera reacción que uno tiene es decirse a sí mismo, soy un idiota. Eso es un diálogo interno severo. Ahora, si un tercero te dice, sos un idiota, vos te vas a justificar y le vas a decir, fue solo un accidente. ¿Verdad? ¿Te pasó? Todos cometemos errores. ¿Recordás algún accidente que te haya ocurrido en el cual cometiste un error involuntario, una torpeza, y te dijiste a vos mismo, te autocriticaste con dureza, pero cuando vino otro a decirte algo, te justificaste? ¿Verdad que somos así? Somos así. Es la naturaleza humana. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que no hay que criticar, ni condenar, ni quejarse. Ponelo en práctica y te vas a dar cuenta cómo con este principio de inteligencia social vas a llegar mucho más lejos en la vida. La mente por naturaleza es negativa, siempre está criticando. Si querés hacer algo te va a decir que no, que va a salir mal, que no estás capacitado, que no es el momento correcto. Te va a pintar un escenario futuro malo.
y te va a recordar del pasado experiencias similares en las cuales te fue mal. Porque el interés de la mente es mantenerte en tu zona de confort donde sabe que estás protegido y a salvo, aunque no seas feliz. Porque la mente no está para que seas feliz. No le interesa a la mente que seas feliz. Para eso estás vos. Esa es tu función, la de dominar tu mente para alcanzar los resultados que querés. A la mente le interesa que sobrevivas y te reproduzcas, nada más. Por eso la mente, al ser negativa, está todo el tiempo juzgando, criticando. ¿Por qué? Porque le interesa ver lo malo que hay en los demás para protegerte. Entonces, juzgar no hay que hacerlo jamás porque además es totalmente inútil. Y aunque ellos, al igual que nosotros, se autocritiquen con cierta dureza, no se sienten culpables de nada. Nosotros tampoco nos sentimos culpables de nada. Es naturaleza humana esto, por grandes que sean sus errores. Además, la crítica pone a la otra persona a la defensiva. Es esto, cuando una persona ataca a otra, lo que consigue es que se ponga a la defensiva. Y es ahí cuando se justifican, ¿verdad? Ya que estás lastimando su orgullo, su tan preciado orgullo. Estás hiriendo su sentido de la importancia. Si vos juzgás, condenás, criticás a otro, le estás diciendo, el metamensaje es: yo soy más importante que vos, yo soy mejor que vos, por eso yo te estoy criticando, condenando y juzgando a vos. Y para cada persona del mundo es uno mismo la persona más importante. Así que lo único que vas a conseguir es el resentimiento de la otra persona. Ponele que corrija la actitud que querés que corrija. Pero la inteligencia social nos enseña a hacerlo de modo amistoso, amable, pedirlo por las buenas, sin autoritarismo. Porque incluso si alcanzás el resultado deseado, vas a despertar el resentimiento en la otra persona. Y eso a la larga va a traer consecuencias, porque todos necesitamos de todos. Y nadie es más importante que nadie, más allá del puesto que uno ocupe. Te cuento unos casos reales que están en este libro, Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Un libro maravilloso que recomiendo enfáticamente, y cuando sea presidente de la nación, lo voy a hacer de estudio obligatorio en las escuelas. Cuenta el caso de Theodore Roosevelt, quien en 1908 dejó la Casa Blanca y ayudó a William Taft a llegar a la presidencia. Este ganó, le sucedió, y Roosevelt se fue de vacaciones. Cuando volvió Roosevelt, estalló. La política conservadora de Taft fue un desastre, así que volvió a tratar de llegar él mismo a su tercera presidencia en las elecciones, formando su propio partido y casi logrando demoler al Partido Republicano donde ambos pertenecían, provocando la peor derrota que sufrió ese partido en su historia. Los demócratas, el partido contrario a los republicanos en Estados Unidos, frotándose las manos, lograron hacer llegar a la presidencia a Woodrow Wilson en 1913. ¿Qué dijo Taft de esto? Con lágrimas en los ojos, declaró: no veo cómo podría haber actuado de otro modo. ¿Fue culpa de Taft o de Roosevelt? Lo que importa es que ninguna de todas las críticas que le hizo Roosevelt a Taft lo persuadió a Taft de que se había equivocado. Solo logró que se justifique. En Argentina tuvimos un presidente que se llamó Néstor Kirchner, que gobernó del 2003 al 2007.
Luego le sucedió en su mandato por 2 gobiernos consecutivos su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó desde 2007 hasta el 2015. O sea, el kirchnerismo en Argentina estuvo del 2003 al 2015. En ese año, 2015, el kirchnerismo fue derrotado por Mauricio Macri. ¿Qué hizo Macri durante su mandato? Culpó de todos los problemas actuales de su gestión al gobierno anterior, al kirchnerismo que venía gobernando del 2003 al 2015, hablando de la pesada herencia. En el 2019, Mauricio Macri fue derrotado por el kirchnerismo. Esta vez el presidente era Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner estuvo como vicepresidenta. Durante toda su gestión, asumió en diciembre del 2019, así que del 2020 al 2023, durante todo ese tiempo culparon de todos los problemas del país a la mala gestión de Macri, a la pandemia, a la guerra de Rusia con Ucrania. Sin embargo, habían sido ellos, los kirchneristas, quienes de los últimos 20 años habían estado gobernando 16. La mayor parte del tiempo va. No es por hablar bien ni mal de un partido político u otro. Yo no soy militante de ninguno, de nadie. Te estoy contando cómo uno, como simple ciudadano y votante, ve como cada gobierno culpa de todo al anterior. Nadie se hace cargo de nada, responsable de nada. Sí, se supone que si vos querés ser presidente es porque sabés cómo solucionar los problemas que existen, ¿verdad? Fíjate qué distinto a lo que ocurre en el mundo del deporte. Sobre todo en el del fútbol. Qué distinto el mundo del deporte al mundo de la política. En el mundo de la política los problemas actuales son siempre del anterior. En el caso en el mundo de los deportes, si el equipo va mal, el director técnico suele asumir la responsabilidad. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta el fútbol? ¿O el deporte que sea que te guste? Cuando un director técnico le va mal, sufre muchas derrotas y tiene que dimitir, que generalmente es el que paga los platos rotos, ¿no? No dice la culpa de los jugadores, la culpa es de la hinchada, la culpa es de los periodistas. En general asume la responsabilidad, se culpa es hacer un daño intencionalmente. Se responsabiliza y renuncia. Otro ejemplo que está en este libro de Dale Carnegie es el escándalo en Estados Unidos del llamado Teapot Dome Oil, Teapot Dome Oil, inglés 0. A principios de las décadas de 1920, Albert Fall, que era el secretario del Interior del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo unas reservas petroleras del gobierno. Pero no hizo una licitación, sino que se las entregó directamente a su amigo Edward Doheny. El jugoso negocio del petróleo a cambio de un préstamo de $100.000. Además de correr con la infantería de marina a los competidores cuyos pozos petroleros absorbían del suyo. Estos, al verse desalojados, corrieron a los tribunales e hicieron público el escándalo. La nación entera, todos Estados Unidos, a principios de la década de 1920, se escandalizó, hasta tal punto que la administración de Harding quedó arruinada. El Partido Republicano estuvo a punto de verse destruido y Albert Fall fue el primer miembro de un gabinete presidencial en ser condenado a prisión
siendo este el peor escándalo en la historia política de los Estados Unidos, el del Teapot Dome Oil, hasta el escándalo de Watergate. ¿Se arrepintió Albert Fall de haber hecho esto? Jamás. Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la mujer de Fall escuchó esto, saltó de su silla, mostró los puños y gritó: ¿qué? ¿Harding traicionado por Fall, mi marido? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Ni todo el oro del mundo habría alcanzado para que mi esposo cometiera un delito. Él fue el traicionado. A mi esposo fue al que crucificaron. A él, a mi esposo. Los partidos políticos siempre culpan a los demás partidos de la decadencia del país y se hacen autocríticas leves, si es que la hacen. En el año 2023, el entonces presidente de Argentina, Alberto Fernández, ya era un cadáver político. Su gobierno venía en decadencia, alta inflación, aumento en los índices de inseguridad, de desempleo. Bueno, durante la pandemia del coronavirus en el 2020 prohibió a los argentinos salir de su casa, como se hizo en todo el mundo. Pero estalló el escándalo cuando se filtraron imágenes de una fiesta de cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena. O sea, el presidente Alberto Fernández se vio obligado a decretar una cuarentena donde todos los argentinos debían permanecer en sus casas por la pandemia y se filtraron imágenes de su esposa celebrando un cumpleaños con sus allegados. Esto hizo estallar el escándalo. ¿Qué hizo el presidente Alberto Fernández? Culpó a su esposa por haber hecho una fiesta que no debió haber sucedido. La oposición, al oírlo, encima lo acusó de cobarde, de estar echando la culpa de todo a su compañera, siendo que era él el que debía asumir la responsabilidad. Entonces Alberto Fernández contraatacó diciendo: yo jamás echaría la culpa de nada a mi compañera por haber hecho una fiesta que no debía. Salió retando a los demás. Nunca nadie se hace responsable. Siempre que haya una crítica va a haber una justificación, y una justificación es una excusa más que una justificación. La persona se autojustifica, pero no son justificativos, porque pudiste haberlo hecho bien. Son excusas. Del mismo modo que siempre que haya un ataque, va a haber una defensa. Si alguien te ataca, te vas a defender. Y puede que incluso, además de la defensa, haya una contraofensiva. Pero en cambio, si no hay ataque, no hay necesidad de defenderse ni de contraatacar. Esto es lo que quiero que te quedes de este video. Esto es importantísimo en la inteligencia social. No hay que criticar ni juzgar a los demás ni condenar, porque nadie se ve a sí mismo como una mala persona, porque la mente de todos nosotros es negativa por naturaleza y vive criticando. Pero vos tenés que dominar tu mente, silenciar esa voz crítica. No critiques a los demás, porque eso es un ataque, lo cual provoca que la otra persona se cierre, busque justificarse, se defienda e incluso contraataque, ya sea hoy o mañana, porque queda resentida. ¿Estás de acuerdo con esto que te estoy diciendo? Vuelvo a recomendarte enfáticamente que leas el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Está gratis en Google, es maravilloso y es uno de esos libros que a mí me cambió por completo la vida.